Pasaron ya 42 minutos de las 6 de la mañana. Vamos al repaso, al resumen, los títulos, la agenda de este día lunes 15 de diciembre. Comienza una semana clave para el gobierno. Son 2 semanas por delante antes que finalice el año, pero con muchos días que no van a ser jornadas completas, hábiles. De hecho, hoy en el boletín oficial se publicó que el gobierno federal declaró asueto administrativo para los días 24 y 31. Después tenemos 25 y primero, y después queda un día ahí sándwich antes del fin de semana que va a haber, veamos, actividad acotada con la actividad pública, pero menos actividad probablemente en el sector privado. Y les decía que arranca una semana clave porque en el Parlamento, ya reconfigurado, con mucha mayor presencia de la Libertad Avanza, el oficialismo va a intentar esta semana avanzar con 2 o 3 iniciativas muy importantes que considera clave para esta etapa del gobierno de Javier Milei. Por un lado, presupuesto 2026. Recuerden ustedes que no tenemos presupuesto aprobado no tuvimos en 2025, en 2024. Fueron presupuestos reconducidos del 2023, año 2023, con la inflación acumulada que hemos tenido. ¿Qué significa reconducido? Que se prorrogó, que se le fueron sumando partidas de recaudación nominal que no estaba contemplado, con lo cual hubo mayor discrecionalidad, y el presupuesto es una estimación de variables macroeconómicas, pero al mismo tiempo es una definición política del rumbo que adquiere el país. Bueno, los últimos 2 años no tuvimos presupuesto. Este año, para el 2026, lo vamos a tener. Probablemente esta semana salga el dictamen y a lo mejor la media sanción en diputados y antes de fin de año en el Senado. Pero el tema que se lleva todas las miradas, la atracción, es el tema de la modernización laboral, como lo dice el gobierno, reforma o flexibilización laboral, como plantea el movimiento obrero organizado. Para el jueves hay prevista una movilización de la CGT. Ya hay gremios como ATEM más combativos que están llamando a un paro directamente. El gobierno, como hemos contado, le quiere dar un tratamiento muy veloz, express, a la iniciativa. Es sugestivo porque estamos hablando de una norma que modifica la regulación laboral vigente de la época de los 70 prácticamente, que ha intentado modificarse en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de la Rúa, que en el gobierno de la Rúa se aprobó la ley que ustedes recuerdan, Hugo Moyano dijo era la ley Banelco, porque en aquel entonces ministro de Trabajo de Fernando de la Rúa y de Chacho Álvarez, Alberto Flamarique, había dicho que para los senadores del PJ que no querían aprobar o que no estaban convencidos de aprobar la ley de reforma laboral, él tenía la Banelco. Se estaba recientemente digitalizando, bancarizando la situación en la República Argentina y era la forma de hacer una especie de transferencia de la coima, del soborno. Bueno, aquella ley fue derogada después, durante el primer kirchnerismo, se volvió a foja cero porque se entendió que era una norma viciada de nulidad porque estaba, digamos, atravesada por la sospecha del pago de coima. De hecho, ustedes recuerdan que Chacho Álvarez renunció a la vicepresidencia de la República ante la presunción de que se habían pagado sobornos con Flamarique, con Fernando de Santibáñez en la CIDE y que de la Rúa se lo estaba ocultando. Fue el principio del fin del gobierno de la Alianza, independientemente de los problemas económicos que atravesaba el país, de una convertibilidad que crujía, y el gobierno de la Alianza no se animó a salir de una manera prolija de aquel corset cambiario. Les decía que la ley laboral vigente data de la década del 70 y el gobierno le quiere dar un trámite muy veloz. No todo el gobierno. Ayer leía interpretaciones, yo se lo trasladé el día viernes a Osvaldo Granados en la charla que tenemos siempre cerca de las 9 de la mañana. En tiempo de firma digital de los expedientes llamaba la atención cómo Javier Milei, antes de partir rumbo a Oslo, a Noruega, a acompañar a Corina Machado a la recepción del Premio Nobel de la Paz, cómo no había firmado el proyecto y no lo había girado al Parlamento, porque se había dicho no llegó materialmente. Hoy se firma digitalmente, no hace falta estar en persona. Y las crónicas del fin de semana daban cuenta de que en realidad parece que la orden de Javier y Karina Milei fue bajar un poquito el tono, no ir tan apresurados y no darle un triunfo tan contundente a Patricia Bullrich en su debut como jefa de bloque en el Senado, porque hay senadores libertarios que quieren ir un poquito más lento, consensuar con otras bancadas afines, Unión Cívica Radical, el PRO, y que Patricia Bullrich no sea la mujer fuerte de la Cámara Alta. Como verán, las internas, las vanidades están a la orden del día, aún con una fuerza que acaba de ser revalidada en las elecciones del 26 de octubre. Así que veremos qué ocurre con el debate, pero Bullrich pretende que antes de fin de año la norma tenga media sanción de la Cámara de Senadores. La oposición va a presentar su propuesta propia, quiere recibir a juristas, a especialistas en el derecho del trabajo, gremios, patronales. Está claro que hay algo que hacer en materia laboral en la República Argentina. Tenemos un 43% de empleo no registrado. Ahora, la duda es, con este tipo de norma tan flexibilizadora,
donde claramente hay un sesgo pro empresario y no pro trabajador, ¿esto va a generar condiciones para que se creen puestos de trabajo o a veces es al revés? Tiene que estar dadas las condiciones del modelo macroeconómico, del modelo económico de mayor consumo, de mayor demanda para que se generen puestos de trabajo. Bueno, todo eso se va a estar discutiendo en el Senado a partir de la semana en curso y en diputados el presupuesto y también la ley de inocencia fiscal. Esta ley que busca incorporar dólares del colchón sin ninguna penalidad, sin preguntar cómo se consiguieron, para tratar de monetizar la economía. Vamos a hablar también de los datos de actividad e inflación para el mes en curso. Nos quedan todavía 2 semanas de diciembre. La inflación del mes de diciembre la conoceremos a mediados de enero del año que viene. Ahí tendremos ya el anualizado, que probablemente supere levemente el 30%. El gran desafío del gobierno es bajar a 10 la inflación el año que viene. Parece muy osado, complejo, porque además obliga a un apretón monetario y fiscal muy significativo que en algún punto puede hacer más lenta la reactivación económica. Probablemente este año suba el PBI después de una caída muy fuerte del año pasado. La pregunta es si va a ser homogéneo o más bien, como vimos hasta ahora, muy heterogéneo. Sectores que les está yendo bien, el sector minero, el sector agroexportador, algo del sector hidrocarburífero, pero al sector de la industria, el comercio, los servicios les está costando. Les decía recién hidrocarburos, la novedad del fin de semana es que el titular de YPF confirmó que en la semana en curso va a bajar 2% el combustible, después de una suba muy fuerte en lo que va del año, que fue en torno al 45%, o sea, 15 puntos más que la inflación promedio del periodo fue lo que subió el combustible. Esta semana va a bajar levemente, no hay que hacer cola, porque no va a subir, sino en realidad va a bajar. 6:49, ahora en la mañana. Ahora 11 minutos para las 7 de la mañana, vamos al repaso de los temas locales más importantes del día. En un rato con Maxi Clanseca actualizamos la agenda policial y judicial. Hubo incidentes en cuanto a la criminalidad organizada, violencia, con algunos episodios muy graves que los vamos a estar repasando. Mientras tanto les contamos que los últimos indicadores del acumulado en lo que va del año en materia de movimiento turístico han sido favorables a la ciudad. Datos oficiales dan cuenta de un aumento del 20% del movimiento turístico. Rosario se hizo fuerte fundamentalmente en los fines de semana largo, no tanto a veces en las vacaciones de verano, algo así sí en las vacaciones de invierno, pero son días más acotados que el turista viene aquí a la ciudad, así que estaremos hablando de eso. 5% mayor la ocupación hotelera en estas jornadas que recién mencionábamos. Además, actividad legislativa intensa. Esta semana el gobierno de Puyaro intentará a la legislatura darle sanción definitiva a 2 normas. Por un lado, a lo que es el presupuesto para el año que viene y también a la ley tributaria. Para de esa forma darle previsibilidad a los equipos técnicos, al área de la Administración Provincial de Impuestos para emitir las partidas del boleto del impuesto al inmobiliario urbano, rural y también a la patente automotor para que ya estén disponibles para ser pagados a partir de mediados de enero por los contribuyentes. Recuerden que aplica el beneficio para el contribuyente cumplidor tanto de la exhibición de la última cuota como al mismo tiempo si hay un pago adelantado anual íntegro de hasta el 35% sin tope. Vamos a hablar también de la red de ciclovías que la Municipalidad de Rosario ha anunciado que se va a extender con más estaciones de bicicletas públicas, con unas 10 que se van a sumar en el corto plazo, y de toda la agenda internacional que ha tenido 2 novedades muy importantes el fin de semana. Por un lado, la elección de ayer en Chile, donde se impuso por más de 16 puntos de ventaja el candidato Katz de la derecha, ultraderecha chilena, venciendo a la candidata comunista, a la candidata de la izquierda. La tenía complicada, la candidata de la izquierda, Boric, el presidente saliente, con mucha pérdida de legitimidad. Vuelve la derecha a gobernar en Chile, y el incidente gravísimo que tuvimos ayer en Australia, un atroz atentado terrorista en la zona de Bondi Beach, en Sydney, con 16 muertos. Estaban celebrando allí la comunidad judía el comienzo de la festividad de Hanukkah. 2 terroristas, padre e hijo de origen musulmán, irrumpieron contra la multitud y masacraron a 16 personas.
Newell's y obviamente el panorama deportivo, lo que dejó la consagración de Estudiantes en la noche del sábado en Santiago del Estero por penales en un partido electrizante frente a Racing. Lo empató sobre la hora a los 90 minutos, no se sacaron ventaja en el alargue, fueron a penales, se quedó con el título el conjunto Pincha, con Verón que estaba en la platea porque está sancionado y no podía estar en los palcos habilitados para las autoridades, y lo que dejó la elección de ayer en Newell's con participación histórica de los socios, con más de 10.000 votantes y con una victoria arrasadora de Ignacio Boero, del candidato de UNEN, que venció a Cristian D'Amico y al candidato de Julián González.